Si todavía no aprendiste realmente cómo analizar empresas o renta variable, o sos un analista fundamental que quiere aprender análisis técnico, estás en el lugar correcto, ya que en esta serie de videos te voy a estar enseñando cómo vos podés analizar de una forma coherente los gráficos y cuáles son las principales herramientas que se utilizan en el análisis técnico, que hay muchas personas que capaz ven o no comprenden en profundidad cómo funcionan los indicadores o no saben bien cómo realmente utilizar las distintas herramientas a las que podemos acceder desde los gráficos y cómo podemos interpretar los movimientos que tienen los precios de los diferentes activos. Te recomiendo que a esta serie de videos, muy probablemente este capítulo o este episodio sea uno de los más importantes, así que te ruego que prestes mucha atención para que no tengas equivocaciones y que no te cueste a futuro, si vas a estar operando plata que represente mucho de tu capital. Así que ya sabiendo esto, damos por comenzado el capítulo. Bueno, como les acabo de decir, este video probablemente sea uno de los más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta si van a estar operando ya por su cuenta. Primero, siempre les recomiendo que vean muchos análisis de otros operadores si no están muy entrometidos en el mercado, ya que esto puede hacer que disminuya su riesgo a la hora de operar y no tengan problemas de que pierdan plata, o que por lo menos si van a estar operando tengan mucho cuidado cuánta plata. Y bueno, ahora para que no se me haga tan largo el video, voy a irme directamente a los gráficos. Acá lo que estoy viendo es el gráfico de Apple en temporalidades de 4 horas. Esto primero que estamos viendo en pantalla serían todas velas japonesas. Una vela japonesa es el tipo de gráfico más utilizado por el analista técnico. También quiero aclarar que yo acá estoy viendo el TradingView desde una página, o sea, desde la página de TradingView, no estoy viendo desde el TradingView descargado. Esto porque lo estoy haciendo de una plataforma gratuita, o sea, desde el TradingView gratuito. Ven acá, justo me saltó una publicidad. Esto es totalmente gratuito. Ustedes pueden acceder a los gráficos desde acá, desde TradingView, que es la principal plataforma utilizada por el analista técnico, ya sea que hagas day trading, swing trading, lo que sea, o puedes acceder de forma gratuita. Hay indicadores gratuitos que vamos a estar utilizando en esta serie de videos para que vos puedas analizar las empresas de forma gratuita y que arranques como arrancamos todos sin ningún tipo de problema. Bueno, primero vamos a ver qué es una vela japonesa y cómo se interpreta lo que vendría siendo una vela. Y esto que estás viendo acá en pantalla vendría siendo un dibujo que yo hice de una vela, en el cual podemos observar que tenemos el cuerpo de la vela y donde comienza y donde cierra una vela. Las velas, dependiendo si son verdes o rojas, esto nos va a identificar si el precio subió o bajó. Por ejemplo, acá, en el cual, este gráfico, cada vela corresponde a 4 horas de cotización del gráfico de Apple. Lo que primero podemos observar es, por ejemplo, en esta vela verde, que el precio comenzó en esta zona, subió hasta acá y después cayó hasta esta zona. ¿Esto qué significa? O si lo vemos desde acá, que el precio comenzó acá, esto viéndolo como si fuese una vela verde, subió hasta acá, pero no cerró la cotización acá, sino que cayó hasta acá, hasta esta zona. Y en un momento de esas 4 horas de cotización, el gráfico también, la vela también llegó a estar en negativo y llegó hasta esta zona de precios, pero no cerró en esta zona, sino que cerró acá. Y esto nos permite que nosotros podemos identificar o entender las velas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga una vela, por ejemplo, una vela que puede ser una vela doji, que sería una vela de indecisión, que esto muy probablemente le dedico un video a interpretación de velas, que existen una gran cantidad
de formas de cómo interpretar cada vela. Bueno, yo acá hice una especie de vela doji, me salió bastante feo el dibujo, pero no me quiero explayar tanto en esto, por una cuestión de que muy probablemente le haga un video, pero quiero que ustedes entiendan de cómo se interpreta una vela y entiendan esto porque es básico y van a entender los gráficos de... O sea, esto es básico, no pueden no saber esto. Una vela doji vendría siendo una de las velas más características porque esto nos dice que el precio no sabe para dónde va a ir o que comenzó, por ejemplo, esto es una vela doji verde. Si nosotros vemos la cotización, el precio hubiese arrancado en esta zona, después subió hasta acá, pero aún así hubo una fuerza vendedora que hizo que el precio caiga, llegó a estar por debajo en esta zona y después volvió a cerrar por arriba. Es decir que el precio, bueno, esta vela doji nos dice que no sabe para dónde va a ir el precio y es una vela de indecisión, se le dice así a la vela doji, es una vela de indecisión. Después tenemos otras velas, que estas serían como las tres principales, que sería una vela martillo, que esta puede ser una vela martillo o una vela martillo invertida, es decir, que sea para el otro lado, es decir, que este martillo, digamos, esté en esta zona, el cuerpo de la vela esté por acá. Este tipo de velas lo que nos dice es que el precio va a ir para un lado o para el otro, o hay más fuerza compradora o vendedora para un lado o para el otro. Esto lo podemos entender como la forma de que el precio comenzó acá en esta zona, subió, después bajó o en algún momento de sus 4 horas llegó a estar por acá abajo, pero el gráfico, la vela, perdón, cerró en esta zona de precios y comenzó acá. ¿Esto qué nos dice? Que el precio llegó a caer, pero que hubo una fuerza compradora, esto siempre viéndolo como una vela verde, hubo una fuerza compradora que hizo que el precio subiera de esta zona que estaba en pérdida y cerrara por acá arriba. Esto es una vela bastante positiva, si lo vemos como una vela verde, ya que esto nos dice que hay una zona de fuertes compradores que hacen que el precio o la cotización cierre por arriba de donde comenzó. Estas son las principales velas. También hay otra que vendrían siendo las velas de cuerpo entero, que bueno, lo que nos dicen es que, bueno, esto sería una especie de vela entera, que bueno, siempre viéndolo como una vela verde, esto lo que nos dice es que el precio comenzó en esta zona de precios, subió hasta acá y el precio estuvo variando por acá adentro, pero siempre cerró por arriba. ¿Esto qué nos dice? Que el precio muy probablemente después, cuando cierre esta vela, siga subiendo, y esto es una vela muy fuerte. Esto quiere decir que el precio cuando arrancó subió y quiere seguir subiendo, y es una vela que te confirma la tendencia. Normalmente cuando se dan este tipo de velas, vos no podés operar en contra, es una vela que te demuestra una tendencia muy fuerte para el lado del precio al que va, ¿no? No es como por ejemplo las velas doji, que vos no sabés para dónde va a ir el precio, sino que justamente esta vela es una vela entera en el cual sube el precio y cierra donde sube. Estas son las principales velas. Después hay un poco más, pero las principales serían estas. Yo muy probablemente hago un video explicando más velas japonesas, pero lo principal serían estas. Bueno, ahora quiero que veamos otro tema de mucha importancia, ya habiendo entendido lo que son las velas japonesas, que sería lo más básico que nosotros tenemos que saber, bueno, ahora tenemos que entender cómo funcionan las estructuras de estas velas japonesas para que nosotros sepamos para dónde va a ir el precio. Una tendencia o estructura de precio que podemos ver en el gráfico vendrían siendo las estructuras alcistas o estructuras bajistas. Y esto lo vamos a poder ir viendo según el precio o zona de compradores y vendedores que se va a ir viendo reflejada en el gráfico. Bueno, esto es lo que estamos viendo por acá, sería una estructura alcista, un dibujo de una estructura alcista, en el cual nosotros podemos identificar puntos máximos y puntos mínimos. Esto lo vamos a ver reflejado con velas que ahora ya se los voy a mostrar mejor, pero lo que quiero que veamos vendría siendo esto. Cuando nosotros vemos una estructura alcista, lo primero que podemos observar es que tiene puntos
mínimos crecientes y puntos máximos crecientes. Y esto se puede entender de una forma también distinta, que vendría siendo que la zona de compradores anteriores, que por ejemplo esto yo lo explico más profundo en un video de chartismo en el cual expliqué cómo funcionan los pullbacks, pero lo principal que tendríamos que nosotros entender es que esto es una zona de precios en la cual el comprador o los compradores llegaron a una zona en la cual consideran que el precio estaba caro, el precio cae, pero cuando cae surgen nuevos compradores que hacen que el precio vuelva a subir, rompa la zona anterior de máximos en los cuales, existía fuertes compradores, digo fuertes vendedores, el precio hace que cae, sube, lo rompe y cuando rompe vuelve a caer y después de esta caída sigue subiendo y rompe nuevamente la anterior zona donde existía un máximo de precios. Y bueno, esto lo que nos dice es que donde existe una zona de compradores es acá donde está la línea amarilla en el cual existen unos fuertes compradores que justamente coinciden con el máximo que existió en esta zona. Y esto hace que el precio impulse y rompe nuevamente el máximo más cercano que el precio tuvo. Espero que se estén entendiendo los dibujitos que estoy haciendo porque son bastante complicados, soy bastante malo dibujando, pero bueno, mientras ahora lo vamos viendo con dibujos, ya ahora lo voy a enseñar con las cotizaciones y con los gráficos. Bueno, habiendo visto esta especie de estructura alcista, este nuevo dibujo de una estructura alcista, quiero que veamos qué sucede si el precio cae hasta, por ejemplo, esta zona de máximos, pero en vez de subir y romperlo, vuelve a caer y después vuelve a subir o se mantiene solamente en este máximo. Esto lo que nos dice es que este pullback que no pudo superar el máximo anterior nos dice que hay una zona de precio que está siendo o rechazada o en este preciso momento temporal no se ve como un interés comprador para que el precio pueda seguir subiendo. Como el nombre de estructura, una estructura lateral en la cual no se ve una tendencia clara de máximos y mínimos que sean crecientes o decrecientes, sino que no se sabe para dónde va a ir el precio. Esto puede hacer que rompa o para arriba o para abajo, identificando un posible cambio de estructura que, como estoy dibujando ahora, podríamos observar algo como de la siguiente manera. Esto podría verse como una estructura bajista en la cual exista un máximo que sea máximos que sean decrecientes, estos tres puntos máximos decrecientes y estos puntos mínimos que se van rompiendo y se van consolidando como zonas de precio de rechazo, que el precio prefiere seguir cayendo y seguir marcando una estructura que llamamos bajista. Bueno, ahora quiero que vayamos a ver ejemplos reales, esto viendo cotizaciones. Bueno, por ejemplo, podemos observar la cotización actual que estamos viendo ahora, este 6 de enero de 2026, de la acción de Apple en un gráfico de 4 horas. Tengamos en cuenta también algo muy importante que tenemos que saber cuando vamos a analizar las acciones, es que las temporalidades, mientras más altas, más fuerza tiene el precio a ir hacia esta zona. Por ejemplo, nosotros acá estamos viendo el gráfico semanal de Apple. Lo que primero yo te puedo decir ahora es que puedo ver puntos mínimos que van hacia arriba, es decir que el precio está subiendo y está marcando una estructura alcista. Esto puede, por ejemplo, en esta zona que está bajista, puede ser que sea una excelente zona de precios para poder ser un pullback y que tenga un recorrido alcista o que vuelva el precio a subir. Y más teniendo en cuenta que podemos observar acá una zona en la cual se dio una zona de rechazo de suba que dio una vela semanal bajista
una vela semanal roja, y que después tomó fuerza, lo rompió y subió con mucha fuerza. Esto podría ser tranquilamente un piso. Pero yo quiero que primero entendamos esto. Esto es más chartismo, zonas de precios, soportes, resistencias. Eso es algo que yo tengo un video hecho que lo voy a juntar con esta playlist en la cual explico los principales figuras chartistas. Que figuras chartistas sería que nosotros entendamos bien qué figura puede llegar a tener el precio. Que yo siempre digo que hay que entender este tipo de figuras o este tipo de cosas con un análisis más profundo, porque si no, al fin y al cabo nosotros estamos viendo líneas al azar en las cuales no profundizamos nada. Si nosotros, por ejemplo, podemos ver esta zona de precios en el activo de Apple, lo primero que podemos ver es que es una zona en la cual se tomó como una resistencia 3 veces. Esto que nos puede decir es que en esta zona de precios de 170 dólares existe una gran fuerza compradora que hace que el precio tienda a subir y que lo use como una zona de resistencias del precio. Esto no es que es una línea al azar que dibujan muchas personas y por esto sube, sino que es una zona en la cual los fuertes compradores, tiburones de mercado o ballenas, holders, lo que sea, ven como esta zona de precios como una zona barata y lanzan ofertas de compra que son de 170 dólares y por esto hace que el precio suba. No es que sube porque hay gente que está dibujando líneas, sino que sube realmente porque hay una fuerza compradora en 170 dólares. También otra cosa que podemos observar en este gráfico es, por ejemplo, esta zona es una zona que lateralizó, no por una cuestión de que no se encontraba una estructura. Ahí dibujé un rectángulo en el cual podemos observar que el precio fue cotizando dentro de este rectángulo. Si nosotros vamos bajando la temporalidad, vamos a poder observar que hay una tendencia más marcada, pero aún así lo que podemos observar en este gráfico semanal es que durante esta temporalidad de julio, enero y bueno, de entre julio y julio de 2024 y 2025, lo que pudimos observar fue que el precio fue chocando durante estas zonas de precio, en el cual después cuando rompió estos máximos, lo rompió fuertemente y después, como podemos ver acá, esta zona de máximos las usó como una resistencia, un soporte y después rompió a la alza. Después lo rompió y después en esta fecha, no sé qué es, en abril de 2025 pudimos observar cómo tocó esta zona de mínimo y después lo rompió a la alza y bueno, ahora podemos llegar a ver la cotización que estamos teniendo actualmente. Si queremos ver una zona de precios que por ejemplo fue una estructura bajista, bueno, como podemos ver acá, estuve intentando buscar una zona de precios bajista, pero aún así podemos ver, Apple es una muy buena empresa, que como podemos ver, por ejemplo, esto podría ser un ejemplo perfecto de una zona de consolidación alcista, de una estructura alcista, que el precio sube, cae, agarra más fuerza y sube rompiendo esta zona de máximos muy fuertemente y va haciendo una estructura alcista con mínimos alcistas y máximos también alcistas. Bueno, ahora me vine a ver otro activo que sería Strategy, que es una acción que yo sigo muchísimo. Si no me seguís, esta acción que se trata de un holding de criptomonedas, principalmente de Bitcoin, en lo que podemos observar una tendencia muy marcada, bajista, en la cual se dan exactamente lo mismo que vimos anteriormente, pero bajista, que existe una zona de precios en la cual se considera como que el precio está caro y existe una gran cantidad de vendedores que hacen que los compradores sean menor a los vendedores y la gente que compra, el precio sube, pero aún así rompe el mínimo anterior haciendo mínimos y puntos máximos cada vez más decrecientes. Y también podemos ver acá como por ejemplo este piso de mercado lo rompió fuertemente y ahora estamos viendo
nuevos mínimos cada vez más cortos. Y si vemos también acá esta zona de precios fue consolidada como precios máximos. Pero lo que podemos ver es que está totalmente destrozada Strategy. Es una acción que está creo que a punto de fundirse de la empresa. Y bueno, esto sería el primer paso, o lo primero que tendrás que saber vos para poder interpretar el movimiento que pueden llegar a tener los precios, que serían las estructuras. Así que te recomiendo que si querés seguir aprendiendo sobre interpretación de precios, que vayas a ver el siguiente video en el cual explico las figuras chartistas, y en el siguiente video de análisis técnico voy a estar explicando todo lo que serían indicadores. Así que si te interesa este tema, te recomiendo que me sigas y que estés muy atento al canal.